Bienvenidos a un programa más de Con los Enfrente, preparado por El Universal y Milenio, para usted todos los miércoles a esta hora. Sin más, le doy la bienvenida a nuestros colegas y vecinos que nos acompañan esta noche. Carlos Marín. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches a todos. Maite Azuela. Hola, buenas noches. Héctor de Mauleón. Héctor. Tocayo Elisa Buenas Alanís. noches. Y David Aponte. ¿Cómo están todos? Pues con un poco de frío yo, por el viento y la lluvia que se soltó aquí por el en la clima Ciudad de nacional, México, ¿no? Por el... Se enfrió el Poco clima, también. el contexto. ¿A ti también te sacudió la renuncia de Ursúa? Bueno, entramos directo, David, 11:15 de la mañana de este martes. Tuitazo, ¿no? A través de un tuit, presenta su renuncia el secretario de Hacienda y mueve el peso, la bolsa, al panorama político, al presidente que, experto en reaccionar, en menos de una hora ya tiene nuevo secretario de Hacienda y lo da a conocer a Ni través la de silla un video. presidencial movieron, salieron ahí apretados. Y muy seriecito. Ahí se ve la prisa. Y con una lluvia de memes. Por fortuna los calambres fueron sofocados por la oportunidad, yo creo, la celeridad con que se dio el nombramiento del sucesor del señor Ursúa, que pues carga ahora con una especie de culpa, no tanto por la carta o la denuncia que hizo pública, como porque el presidente dice que su plan de desarrollo pudo haber sido escrito por José Antonio Meade o por Carstens. Yo creo que lo que ocurrió fue una especie de soponcio, pero en la columna vertebral de la famosa 4T. Sin duda el episodio más grave que ha vivido el gobierno desde que comenzó a la fecha, ¿no creen? Creo que sí, tiene razón Carlos Marín. De hecho, nuestro titular de hoy es que la renuncia sacude a la 4T, es un sacudimiento político, pero me parece que ya hacia adelante la descalificación que hace el presidente de uno de sus ex colaboradores me parece que es rudeza innecesaria, que es un mensaje hacia adentro también para aquellos que quieran renunciar o que quieran oponerse a sus dictados, hacia sus lineamientos, les va a dar el mismo trato. De hecho, hoy en la conferencia de prensa, cuando un reportero muy joven, por cierto, le pregunta que qué va a hacer si el nuevo secretario Arturo Herrera le dice que no, dice que él los va a convencer, en tono incluso irónico en los rostros, pues claro que los va a convencer, pues es el presidente de la República, y no solamente los va a convencer, él va a hacer lo que le dicte su conciencia. Entonces me parece que el punto más grave es esta descalificación tan ruda de decir que no entendió la austeridad, que estaba haciendo planes o proyectos como si estuviéramos todavía en el neoliberalismo. Me parece que eso es lo grave, y el mensaje hacia adentro. No es que le devuelve la cortesía a Ursúa con los términos duros de su carta, donde también Ursúa está haciendo le pone dos banderillas al presidente. Está haciendo dos señalamientos muy directos: el uso de los recursos indebido y el otro de la imposición de funcionarios. Y no es el uso de los recursos indebidos, no, es más bien la falta del uso de la evidencia para la toma de decisiones, y yo creo que eso es lo que en la renuncia de Ursúa sacude a la 4T, porque a diferencia, por ejemplo, de la renuncia de Germán, que también fue una sacudida quizá menos de columna vertebral, sino de alguna extremidad, por decirlo de alguna manera, del sistema. Pero de la política social. Así es. Aquí yo creo que la de Ursúa lo que aborda es el tema
tema de la falta de evidencia para la toma de decisiones, en donde al nivel de un secretario de Hacienda lo que requieres es una deliberación permanente con un presidente que no está dispuesto a revisar números y a revisar si esas decisiones que quieren prender en un sentido u otro responden a los datos duros. Y para mí esa es la clave, la parte más dura. y la parte que en donde hay un valor agregado si comparamos con las otras renuncias, que casi todas van en el sentido de la austeridad o quizá de la imposición de proyectos que van en contra de los principios de aquellos que han renunciado. En un gobierno en el que solo hay una voz cantante y esa voz cantante sale a decir todo y todos los demás tienen prohibido hablar, tienen prohibido soltar cualquier información, porque todo se va a decir en la mañana, nos hemos enterado de lo que está pasando adentro por 2 cartas. Las 2 cartas son 2 cartas de renuncia, ya lo habíamos dicho la vez pasada, más que cartas de renuncia son cartas de denuncia, porque nos han revelado la manera en la que se está llevando a cabo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Germán Martínez, tiene razón, creo, el señor Marín, le da un golpe tremendo a la columna vertebral social. De lo social. Y ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo imposición de personas, Germán Martínez, y desvío de dinero, porque deja por ahí, ni se les ocurra desviar los recursos del IMSS para otro proyecto. Lo que está dando a entender, o la lectura que se dio es, están llevando recursos de ahí hacia Pemex y hacia los proyectos que le interesan al presidente, dejando descobijado Pemex. Entonces, Germán es muy claro cuando dice, yo no voy a poner mi nombre para un desastre que va a cincelar otra persona, y eso es demoledor. Unos meses después ocurre la segunda renuncia, y la segunda renuncia es letal. Lo que está diciendo es impresionante. Está diciéndonos que hay personajes influyentes poniendo a gente que no tiene conocimientos en materia hacendaria en puestos estratégicos, y eso es tremendo, y está diciendo algo que todos sabíamos, que andaba flotando por ahí, pero que no había sido dicho por el secretario de Hacienda, y es un gobierno de ocurrencias, es un gobierno que emprende sus políticas sin ninguna evidencia técnica, sin ningún estudio, y es lo que hace el secretario es lo que comentaba con David. Desde 1973 no se ve algo así, desde que se fue Margain. Sí. Un se tenía que decir y se dijo. Pues sí. Mira, yo creo que pues han hablado los secretarios de Estado que han querido hablar, y han hablado fuerte, como lo hizo Germán Martínez y como lo hizo Carlos Ursúa antes de renunciar. Y también creo que el presidente seguirá hablando fuerte, ¿no? Y les responde de igual manera. En lo particular, a mí me parece que es una pérdida y una mala noticia la salida de Carlos Ursúa. Yo lo dije desde un principio que dentro de las personas que acompañan a Andrés Manuel López Obrador, pues había gente muy valiosa, y siempre había repetido que estaban Carlos Ursúa, estaba Gerardo Esquivel, está aún la secretaria Graciela Márquez, en fin, hay gente, Marcelo Ebrard, Jesús Seade, en fin, hay gente valiosa, dentro de las cuales yo incluí y sigo incluyendo a Carlos Ursúa. Ahora vemos que también como muy claro, muy contundente, creo que fue una carta demoledora sí, las formas fueron sorpresivas, pero el fondo fue muy, muy contundente. Y yo aquí diría que pone un foco rojo, independientemente de lo que indique el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy en la mañana, a pregunta expresa de un reportero, dijo que sí, que al parecer pues las diferencias son con el señor Romo, ¿no? Con el empresario y al que se refería también en la carta. Entonces ahí ya pone por lo menos un foco de atención a lo que podría suceder, porque Carlos Ursúa habla de conflicto de interés. Que esa parte no está aclarada todavía. Exacto. Entonces habría que ver que sería importante a quién se refería exactamente y si tiene que ver con este conflicto del cual hoy habló el presidente en su conferencia mañanera. Por lo pronto nos queda poner el foco y la atención hacia a qué se refieren exactamente, ¿no? Carlos. Me parece que con la puesta de nombre de estas personas influyentes en labios del presidente, y es Alfonso Romo,
Sí es, creo, para señalar esto, el presidente es el único que fue electo. En realidad los secretarios de Estado son encargados de un despacho presidencial. Él tiene toda la potestad para pedirle a quien sea que le ayude para ver asuntos los que quiera. En este caso, al jefe de oficina le pidió, según se sabe ya, pues que le echara la mano en lo que tiene que ver con la banca de desarrollo. Sí, pero la banca de desarrollo tiene consejos de administración que preside el secretario de Hacienda. Así es. Entonces, si por ahí está la imposición de personas, yo creo que por ahí se da, y no son dos temas, el dichoso conflicto de interés. Quizás al propio Carlos Ursúa lo metía en un conflicto, porque no era personas en las que él confiara. Pero nada más, por favor, una parte de lo más deliciosa de lo que hoy dijo el presidente es que ve de manera natural la salida del secretario de Hacienda y dice que Benito Juárez en casi 18 años cambió como 50 secretarios de Hacienda. Sí, pero Benito Juárez andaba a salto de mata, En una invasión y en un llevando a la República en un carruaje. algo así como en su suru, ¿verdad? De aquella época, y el país estaba convulsionado. Y el otro ejemplo que puso fue que Pancho Villa, imagínate a Pancho Villa gobernando, el Centauro del Norte, pues sería muy buen combatiente, pero para la gobernanza yo creo que no tenía luces, pues también cambió a diestra y siniestra secretarios en 6 meses en que gobernó. Claro. Es que lo que está diciendo, sí, perdón. Sobre las formas que dice Elisa, me parece que es muy importante ese punto, porque imagínate o imaginen el tamaño del encontronazo entre el secretario Ursúa y el presidente de la República, que hizo pública su carta a través de un tuitazo. Y cuando uno empieza a llamar a los voceros, estaban El todos vocero estaba desconcertados. ocupado, claro. Estaban todos desconcertados, no sabían, no podían confirmar la noticia, no sabíamos si alguien había entrado a su cuenta y había puesto la carta de manera... Discúlpame, David, Ahora, fíjate con la fuerza de disparos letales que da la brevedad del texto. Claro, además, perdón, nada más para concluir. Y luego, ya con la conferencia de prensa de esta mañana, pues ya se confirma cierta información que de manera soterrada se manejaba en columnas políticas de las diferencias tan fuertes que había entre Ursúa y Alfonso Romo. Ahora, y aquí la batalla, perdón, pues la ganan los duros. Yo no sé si Alfonso Romo está con los duros, con el sector dogmático. Creo que no, pero en este caso se juntaron, hicieron alianza y le ganan al... Ahora también, a mí me habían comentado, pero es que no son formas de irse y de hacer las cosas porque hay que pensar en los mercados, pero también hoy aclara... le dice cobarde. Sí, también hoy aclara Andrés Manuel López Obrador que no fue tan de inmediato. De hecho, Carlos Ursúa, de acuerdo al propio Andrés Manuel, le dijo que podían anunciarlo e irse en sábado para además no golpear a los mercados, para estar pendientes, y que fue el propio presidente que le dijo, no, hoy... Ahí yo creo que hizo bien el presidente. Entonces, sí, hizo bien. De que te vas ahorita. No, pero está la otra versión. La otra versión es que lo agarró desprevenido y que reaccionó de manera colérica y que trató de pararlo todo. Esa es la otra versión. Ahora, que está bueno, puesta. Pero para no desviarlo, sí, efectivamente, lo que está diciendo la carta es gravísimo en el sentido de están llevando al país por un rumbo económico que no tiene manera de ser aterrizado y de terminar bien. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Pero por otro lado no rompen totalmente, porque reacciona rápido el presidente de la República y el subsecretario, que también, pues yo lo veo también en una línea muy parecida a el propio Carlos Ursúa, así como lamentó Gerardo Esquivel vía Twitter la salida de Ursúa, agradeció y felicitó, bueno, o se congratuló con la llegada del subsecretario ahora como secretario de Hacienda. Es decir, yo veo ahí una continuidad. Pero no creo que haya sido pactado, a los Elisa. mercados super neoliberales, los tranquilizó. Perdón, pero a diferencia de Ursúa, al nuevo secretario dice que lo puede convencer. Yo
creo que... No, pero además... No, es que lo que iba es Con que... lo cual yo creo que lo demerita. A diferencia de Elisa, yo sí veo una sorpresa. Yo creo que Ursúa venía pensando en renunciar, quizá yo lo había comentado, yo lo había planteado con el propio presidente. Lo que sí creo es que el que haya sucedido como sucedió, claramente fue sorpresivo, y también creo que el hecho de que pongan al subsecretario Herrera no es algo pactado, ni es que se le dé continuidad al proyecto. Es que no tenían a quién recurrir en ese momento para sentar cierta estabilidad. Entonces, era más práctico que llamar a Pedro Aznar. Lo que yo creo que sí vale la pena es empezar a evaluar en este contexto qué está pasando con el gabinete, porque Elisa incluso daba nombres de quienes yo creo que están sintiendo que podrían reaccionar de forma similar ante imposiciones de cargos, ante la política de austeridad que pone en riesgo pues claves centrales de sus instituciones, y sobre todo ante la dificultad que tiene el presidente para escuchar a sus expertos en materia para la toma de decisiones. Y sí creo, y él mismo lo advierte, ¿no? De puede haber renuncias posteriores de quienes no coinciden con cómo estoy llevando la ruta. Yo no estoy de acuerdo en lo que dice Elisa, porque hoy el presidente ya lo ha descalificado 2 veces al ¿Pero de qué calmó? Al subsecretario. Calmó de la tendencia. Sí los calmó, pero no veo un proyecto de continuidad a lo que estaba haciendo Ursúa. Está diciendo simplemente, cuando salió a decir que Dos Bocas no iba a costar lo que decía el presidente y que no iba a estar acabado en el tiempo, que prácticamente previsto, ni se iba a hacer, lo salió a descalificar en público, teniéndolo ahí a un lado. Y con lo de la tenencia lo volvió a descalificar. Y hoy todavía dice, cuando le preguntan, ¿qué va a hacer usted si el secretario nuevo le dice que no es posible hacer Dos Bocas? Lo va a convencer, porque yo sí tengo, porque yo sí tengo es manipulable. Bueno, lo que está diciendo es no va a haber ninguna continuidad. Se va a hacer lo que dice el presidente, lo que ha querido hacer el presidente. ¿O va a renunciar Arturo? Yo quisiera decir sobre esto que habría que esperar. Creo que va a ser muy clave el tema del plan de negocios de Petróleos Mexicanos, y ahí veremos si continúa la idea esta de seguir inyectándole dinero, sacándolo del presupuesto a Petróleos Mexicanos, porque eso enviaría también un mensaje a los mercados hacia afuera y hacia las calificadoras. Posponer Dos Bocas va a ser una de las creo que ahí sabremos, si me permiten si Arturo Herrera va a continuar o no. En la que cabe lo que acabas de decir. El presidente hoy mismo repitió que no se trata de un cambio de gobierno, sino de régimen. En realidad el régimen mexicano sigue siendo republicano, hasta donde entiendo, pero sí de política pública. Sin embargo, lo primero de lo que se ha asegurado este gobierno con el nuevo secretario es lo que declaró ya, que se mantienen los puntos nodales del neoliberalismo. Macroeconomía tal cual, cuidado de las finanzas públicas, y dijo algo que me hace pensar mucho en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se respetará la autonomía, reitero que se respetará la autonomía del Banco de México. Hay una fecha fatal en la que tenemos que saber si esto continúa o no, que es el 8 de agosto, la presentación del presupuesto, donde vamos a ver efectivamente si alguno de estos proyectos de los que Ursúa acusaba que no había respaldo, pues ¿tienen continuidad o no? Sí, exacto. Del presupuesto del 2020, hay que aclarar, y que será el primer presupuesto o proyecto de presupuesto de este gobierno que elabora este gobierno, digamos, ya en solitario. Porque el anterior, lo hizo acompañándolo la anterior administración. Sí. Y después desapareció partidas y las movió. Claro, las modificaron en el legislativo, ¿no? Sí. Pero ya está el balón a propósito de autonomía, como para que le entremos a un tema que según me dijiste, Héctor, íbamos a tratar. El conductor ahora No, pero tú me dijiste y como que se nos está olvidando y el tiempo no, está presente. ¿Y nos da el tiempo? Danos un segundo, porque antes, junto con este tema ayer, sale el tema de la detención de Juan Collado. Pero eso que es está en curso. Pues ya un juez determinó hoy sujetarlo a proceso, 6 meses en prisión, en lo que se desahogan las audiencias. Qué casualidad, si me permiten. Qué casualidad que a unos minutos de que estalla todo esto, lo podían haber detenido una semana después, tenía 2 años esto, 4 días después, no. Se da la casualidad de que si crees en la autonomía del Poder Judicial, pues un juez dijo, ahí va la orden de aprehensión, y la Fiscalía no tuvo más que en 4 o 5 días se consiguió la orden de aprehensión. No le gusta mucho el tema a Carlos Marín, pero creo que sí es relevante por los mensajes y los personajes que están involucrados o que se está intentando involucrar. Se ha querido implicar. O se ha querido implicar. Por lo menos están perdón, un dato vertebral.
Al menos yo como reportero conozco a Juan Collado hace más o menos 30 años, más o menos. Es, por cierto, quien defendió, desde luego gratis, el caso del falso segundo tirador que había inventado Chapa Besanilla. Como tiene otros casos célebres, abogado, digamos, de la mafia en el poder, si se quiere ver así. Pero me parece demencial imaginar que Juan Collado, por tristes 24 millones de pesos, esté en la cárcel. Es decir, es no tener idea de lo que son, de lo que pueden cobrar. de lo que cobran Oye, los Carlos, grandes litigantes. pero a los grandes mafiosos se los acusaba No, pero por hay un otras sesgo nimiedades y no político, por lo que hay un era. sesgo Digo, no estoy político en la diciendo que él acusación sea, muy pero lo importante. que Exacto. A ver, No, o sea, a ver, no me Es dejas la terminar. parte, David, tú lo tienes Me parece que de la el sesgo elección de político Querétaro. son los mensajes, la elección de Querétaro, desde luego, porque también hacen mención del actual gobernador. Sí, del pero ya el coordinador, gobernador dijo a Sí, no, por Estúlcame. eso. Pero también de mensajes hacia los expresidentes, Carlos Salinas de Gortari. Todo y de Peña- oídas y Peña con Nieto. el único Nosotros no somos declarante peritos. que es un pleito. No, pero No yo me dejas conozco. terminar, nada Pero yo más. conozco, no estoy perdón. hablando, no estoy hablando de la cuestión legal. Bueno, estoy hablando de la cuestión entonces yo te política. pido que no escamotees el dato. No Originalmente es un pleito entre los accionistas de una empresa, de la que Juan Collado era el presidente del Consejo de Del Consejo de Administración. El tema creo la que tiene que sociedad ver con financiera los popular mensajes políticos que se le más están dando. poderosa del Poderosa. país, Así es. por cierto. Y uno no es- de ellos es el que mete a los expresidentes. Los Yo no mensajes lo veo como políticos una que este gobierno está tratando de dar a lo que considera la mafia del poder. Eso que por sí. cierto, eso es lo único que quiero decir. Ya. Que por cierto se reunieron en el mes de mayo en una boda y aparecen en una fotografía todos estos personajes. Y qué casualidad, y en política no hay casualidades, que se da esta. Yo quisiera esta, nada más. Maite. Coincido con David en lo que dice y nada más sumaría. Nos está arrojando cómo está reaccionando políticamente, ¿no?, el gobierno ante algo que detecta como corrupción, quizá con suficientes o no suficientes evidencias, ahí yo no me voy a meter. Lo que Claro. sí creo es Papel del juez. que nos está también diciendo contra quiénes está dispuesto a irse, porque aquí en lugar de que sea una investigación integral que implique a todos los responsables, se está yendo aisladamente sobre el abogado. Porque era una averiguación que tenía 4 años Ya tiene dormida, tiempo, parada en exacto. Querétaro. Y de repente que revivió reviven, mágicamente. ¿no? Y además Fiscalía hay decide revivir. investigaciones que es muy difícil llegar y comprobar ciertas acciones y actitudes, pero a partir de lo más de la parte más delgada. El pez más flaco, ¿no? Sí, es donde se rompe el hilo y es donde Bueno, pero que muchas es un veces pez capaz de se convocar a toda esa descubren las gente en Lo grandes una importante fiesta. sería que como articulen. sucedió, por ejemplo, en el caso Lavallato, que desembocó en Odebrecht, que desembocó empezó en la un- detención de justo en presidentes, el lavado- en un lavado de autos donde en lavaban Brasil, dinero, en donde y era una evoluciona cuestión hasta así presidentes. pequeñita y Y aquí que no pasa ahora ya hay mayores. presidentes de Ahora, presos. Juan Collado es un personaje de la clase política de este Y hasta país. de la farándula. Y hasta eso iba a decir, o sea, es un personaje pues de la sociedad mexicana célebre. Oye, qué sustazo para hay pocos Romero de personajes Champs. Solo que tienen a propósito, ese solo, nivel de conocimiento. solo a propósito de la cosa esa de que la denuncia fue presentada hace como 3 años y estaba 4 años. Estaba dormida. digamos congelada. No, es ignorar que las procuradurías o las fiscalías que reciben una denuncia tienen la facultad de estimar o desestimar la denuncia. Pero la fiscalía lo retoma. Por lo que acabo de decir, me parece lógico que la Procuraduría debe haber dicho, pues este muchacho, que además implica a otras personas de oídas, pues yo creo que mejor me ocupo de ver si le hago correteando un asesino, que la probabilidad de esto, por una bicoca para esos niveles, de 24 tristes millones de pesos. Pues algo trae entre Pues manos es la una fiscalía, bicoca, pero la fiscalía ya está en el expediente mencionando nombres muy importantes. No, Ese- la fiscalía no. Bueno, el es denunciante el denunciante que quien tiene- dice que le tiene el dijeron expediente. que Y el juez la que le dé empresa efecto, que ¿no? presidía, Es correcto. en realidad los dueños son los expresidentes. Pero ya, Es- pero ya está en una actuación Vamos judicial. a cebar el tema con Elisa para poder abordar Yo lo de solamente la diría que CNDH. el propio López Obrador Elisa y dice Héctor. que en México no se mueve una hoja de un árbol sin que lo diga el presidente, y ahora resulta que aparece esta cortina de humo. La fiscalía es autónoma, Héctor, ya. Sí, ya eso ya lo sabemos. Pero aparece esta cortina de humo justo como tú lo decías, cuando estalla el conflicto más grave
para el gobierno de López Obrador. Oye, Entonces, yo diría que ni gastemos más pólvora en la cortina de humo, porque hay un tema muy serio, hay temas más graves, ¿no? Oye, yo nada más diría, qué sustazo se llevó Romero de Champs. Bueno, ese meme es genial, Imagínate ¿no? que estaba comiendo El del como meme y los cuando demás ya comensales. se llevaron los demás a Collado. comensales. Claro. Sí. Bueno, Héctor, a ver, adelante con CNDH. No, bueno, vuelve otra vez Esta diferencia esta el mes repetición pasado. de un patrón, que es pegarle a todo lo que sea autónomo, descalificarlo, no importa si es a costa de inexactitudes, falsedades o mentiras. Acusar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de que estuvo callada en sexenios pasados y que hoy habla porque es López no tiene Obrador autoridad moral. el que encabeza y eso le quita autoridad moral, pues yo digo que es una mentira, no sé cómo les gustaría llamarlo a ustedes. Es una patraña. No, es una patraña. Alguien le hizo creer al presidente esa patraña. Pero ¿cómo es posible que no conozca lo que está pasando en la historia? Bueno, ¿qué no se enteró que sacó la comisión una recomendación por el caso Iguala, que es la investigación más completa que se ha hecho hasta el momento? Claro. No se enteró que lanzaron una recomendación por lo de Tanuato. Claro. Y confunde cosas. Le debe pesar mucho la recomendación sobre las estancias. Es que ese es el Esa origen fue, no, de eso. pero no, lo que dio origen a esta nueva declaración fue que la CNDH planteó amparos contra las leyes de Guardia Nacional de uso de la fuerza y de detenciones. Entonces, Contra algunos. exacto, ¿no? contra Sí, algunos 4. puntos, y yo creo que ahí es donde ya enciende, porque además en este contexto en donde la policía acababa de manifestarse, la Guardia está siendo muy Lo grave cuestionada. es que la CNDH es una entidad de Estado. Equivale este ataque a que dijera lo mismo de la Universidad Nacional Autónoma de Del México, INE. del INE, Pues sí, del yo no- Banco de pero México. sí lo ha dicho. Lo ha hecho. Para cerrar, me gustaría decir una cosa. Creo que el ombudsman, Luis Raúl González Pérez, ha hecho una defensa muy tibia de la institución y me parece que no ha recurrido a los organismos internacionales. No, ya lo Por advirtió. menos llamados La semana pasada ya a la dijo. ONU, a la Comisión Interamericana. Ya lo anunció el viernes anterior, iba a que va a recurrir al Senado para que obligue al gobierno a dar las razones Pero a él- las estancias, pero él invocando- y que él No, y de las irá, leyes Carlos, también. él y que invocando a los organismos que internacionales de acudirá. derechos humanos, Eso alertándolos sobre este ataque David, desde el Ejecutivo. eso anunció el viernes que hará. No tomó el avión en Santa Lucía para estar ya en Me Costa parece Rica. que mediáticamente está perdiendo la batalla. Yo nada más, yo nada más creo que hablando de lo que dices de perdiendo la batalla, yo creo que viene el cambio de ombudsman. Además, en noviembre. en noviembre y habrá- Y ahí el presidente decide quién se queda. No, vamos a ver. Vamos a ver. Raúl a ver no este intentará momento reelegirse. No, dice, creo Nos que lo tenemos que intenten, ir, no creo. así que volveremos a abordar el tema. En lo Hay más- que cuidar a la CNDH, yo diría. Yo Con ese también. mensaje Sí, nos claro. quedamos por hoy. Gracias, vecinos, Gracias. colegas. Gracias a usted. Se quedan con Alejandro Domínguez en Milenio Noticias de las 21 horas.